No andaba buscando nada turbio. Andaba buscando tranquilidad. Era una caminata entre semana, me tomé el día libre del trabajo, manejé temprano, pensé que iba a hacer un sendero circular que había marcado como favorito hace meses y nunca había tocado. De esos senderos de bosques estatales donde el letrero en el kiosco está descolorido por el sol, el mapa está todo rayado y las advertencias son principalmente sobre garrapatas y no dejar comida en tu carro. En el estacionamiento había 3 carros. 2 estaban empolvados. Uno tenía un asiento para bebé visible por la ventana. Eso me hizo sentir mejor, extrañamente. Como, ok, otros humanos normales existen aquí hoy. Me metí el teléfono en la mochila, puse el modo avión para ahorrar batería y empecé a caminar. Las primeras 2 millas fueron fáciles. Tierra compactada. Subidas suaves. Suficiente tráfico peatonal para que el camino fuera obvio. Pasé un arroyo con agua corriendo rápido por la lluvia reciente. Vi huellas frescas de venados en un parche fangoso donde el sendero se estrechaba. Luego el sendero se dividió. La ruta oficial iba a la izquierda. Había una pequeña flecha de madera atornillada a un poste. La flecha estaba agrietada pero aún legible. A la derecha, había un ramal tenue sin ninguna marca. Solo una estrecha abertura entre lechos, como si alguien hubiera caminado por ahí lo suficiente como para evitar que desapareciera. Me quedé ahí parado más tiempo del que debería, sopesándolo como si importara. No se sentía como una decisión de error de camino. Se sentía como una decisión de curiosidad. Fui a la derecha. El ramal se volvió más silencioso casi de inmediato, como si los árboles se acercaran. El suelo se mantuvo firme, pero el sendero se hizo más estrecho y desigual. Sin embargo, no estaba tan cubierto como para sentirse abandonado. Se sentía, mantenido, de una manera perezosa. Como si tuviera un propósito. Después de otros 15 minutos, noté algo que no pertenecía, una tira de plástico azul atada a una rama. No era un marcador de sendero. No era oficial. Solo un pedazo de bolsa de plástico retorcido alrededor de la corteza. Luego otro. Luego otro. No estaban espaciados uniformemente, pero eran lo suficientemente consistentes como para que dejara de decirme que era basura. Alguien había marcado este camino. Mi primer pensamiento fueron los cazadores. Mi segundo pensamiento fueron los niños. Mi tercer pensamiento fue el que no me gustó, alguien quería que la gente encontrara algo. Debería haberme dado la vuelta. No lo hice. Siempre escuchas a la gente decir eso en las historias, debería haberme dado la vuelta, y suena como una frase dramática. En la vida real, es un pensamiento silencioso que ignoras porque aún no ha pasado nada malo. 1 milla después, los árboles se abrieron a un pequeño claro. Y ahí estaba. Una cabaña. No una cabaña bonita. No una cabaña linda para escaparse el fin de semana. Una estructura gris y rechoncha con un techo hundido, tablas partidas por el clima y una ventana sin vidrio por completo. La puerta principal estaba cerrada pero torcida en el marco como si ya no encajara bien. Estaba ahí como si la hubieran puesto. No escondida. No tragada por el bosque. Simplemente, ahí, en el centro del claro, como si el bosque hubiera decidido darle espacio. Mi primer instinto fue la emoción. La tonta. La del tipo, esto es un hallazgo genial. Mi segundo instinto, más rápido, más frío, fue la sensación de que no estaba solo. No era un sonido. No era un movimiento. Era la presión de ser observado, como cuando entras en una habitación y alguien ya te está mirando desde la esquina. Me quedé parado al borde del claro y escaneé. Árboles. Maleza. Nada obvio. No había pájaros cantando. Incluso los insectos se sentían más silenciosos, como si el lugar tuviera sus propias reglas. Me dije a mí mismo, es una vieja cabaña de casa. La gente construye estas. No eres especial. Luego vi las huellas. No las mías. Huellas descalzas en la tierra cerca del escalón de la cabaña. No lo suficientemente claras como para ver cada dedo del pie, pero lo suficientemente claras como para ver la forma, pies humanos, tamaño mediano, presionados profundamente. Y había varios conjuntos. No estaban dispersas como excursionistas deambulando. Se agrupaban cerca de la puerta y la ventana, como si la gente hubiera estado parada ahí por un tiempo.
Se me secó la garganta. Debería haberme ido en ese momento. Sin debate. Simplemente volver por el sendero y pretender que nunca lo vi. En cambio, caminé más cerca, porque mi cerebro quería una explicación que encajara dentro de lo normal. Me detuve en el escalón de la cabaña. La madera crujió bajo mi bota. Escuché. Nada. Puse mi mano en la puerta. No estaba cerrada con llave. Ese hecho me molestó más que si lo hubiera estado. La empujé para abrirla lentamente. El olor llegó primero. Madera rancia, humedad y algo agrio debajo que no pertenecía a un edificio vacío. No exactamente descomposición. Más como sudor viejo y pelo mojado. Adentro, estaba oscuro. La luz entraba por la ventana que faltaba y algunas grietas en las paredes. El polvo flotaba en el haz como brillantina que no querías. El lugar era una habitación. Una mesa rota. Una estufa oxidada. Un marco de catre sin colchón. ¿Y las paredes? Las paredes estaban cubiertas. No grafitis como adolescentes. No, ayuda, tallada por alguien perdido. Estas eran marcas deliberadas. Escritos, una y otra vez, en líneas desiguales. Parte de ello parecía palabras. Parte de ello eran solo símbolos repetidos en los que mi cerebro no podía concentrarse. Como si alguien hubiera intentado escribir y se hubiera olvidado a mitad de camino. También había efigies. Montones de palos atados con hilo y tiras de tela. Algunos tenían mechones de pelo entrelazados. Algunos tenían huesos pequeños, huesos de pájaros, tal vez, atados en el centro como joyas. Colgaban de clavos en las vigas, balanceándose ligeramente con la corriente de aire. No entré mucho. Me quedé cerca de la puerta, medio adentro, medio afuera, listo para retroceder. Intenté leer la pared más cercana a mí. Una frase se destacó porque se repetía con una letra más reconocible. Quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Debajo de eso, rayado más profundo, como si alguien estuviera enojado. Te escuchan pensando. Eso hizo que mi estómago diera una vuelta lenta. Porque era estúpido. Porque era imposible. Porque la idea aún ponía frío en mi pecho. Busqué mi teléfono. Sin servicio, obviamente. El modo avión aún estaba activado. Lo desactivé de todos modos por reflejo. La pantalla se iluminó y el brillo se sintió mal en esa habitación, como si hubiera traído una linterna al sueño de otra persona. Un sonido vino de afuera. No eran pasos. No era el crujido de una ramita. Un suave chasquido. Como dientes. Me congelé y escuché. Volvió a sonar, más cerca, luego se detuvo. Se me secó la boca. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración y me obligué a exhalar silenciosamente. Algo rozó la pared exterior. Un raspado lento, como una palma arrastrándose por las tablas. Luego un susurro, tan débil que al principio pensé que lo había imaginado. No era una palabra. Un sonido humano entrecortado, como si alguien intentara imitar el habla sin saber cómo. Retrocedí hacia la puerta. Y luego vi movimiento en la ventana que faltaba. Una cara. Solo por un segundo. Con forma humana, pero mal. Demasiado delgada. Piel tensa sobre los pómulos. Ojos oscuros y fijos. Cabello enmarañado en el cuero cabelludo. Desapareció antes de que mi cerebro pudiera capturarla. Retrocedí fuera de la cabaña y me volví para escanear el claro. Nada. Solo árboles. Luego, detrás de mí, las efigies dentro de la cabaña se movieron ligeramente, como si algo se hubiera movido por la habitación. Una risa vino de la línea de árboles. No una risa normal. Una ráfaga corta y rota que sonaba como si alguien la hubiera prendido de lejos. Mi corazón comenzó a martillar. Hola. Llamé, lamentándolo de inmediato. Mi voz sonaba demasiado fuerte. El bosque respondió con silencio. Luego la puerta de la cabaña se movió. No se cerró. Algo del otro lado presionó contra ella. Lentamente. Deliberadamente. La puerta se abultó hacia afuera una fracción, crujiendo en el marco, como si alguien se estuviera apoyando en ella desde adentro. Se me puso la piel fría.
No había entrado lo suficientemente profundo en la cabaña como para que alguien se me escapara. A menos que ya hubieran estado ahí dentro. A menos que hubieran estado callados. Retrocedí, con las manos en alto como si eso ayudara. La puerta crujió de nuevo y luego se abrió de golpe. Una persona salió baja y rápido, casi a 4 patas. Estaban desnudos de la cintura para arriba, sucios, con las costillas visibles. Su piel era grisácea con suciedad y moretones viejos. Su boca estaba estirada en una sonrisa que no era feliz, solo dientes expuestos. Sus manos estaban demasiado sucias para saber dónde terminaban las uñas y dónde comenzaba la suciedad, pero las uñas parecían largas y rotas. No dudaron. Me agarraron como si fuera comida. Empujé con fuerza y tropecé hacia atrás, casi cayendo. Mi bota se enganchó en el escalón y el dolor me recorrió el tobillo. La persona emitió un sonido que era en parte gruñido, en parte tos. Luego otra forma se movió detrás de ellos. Luego otra. 3. Tal vez 4. Salieron de la cabaña y de los árboles que la rodeaban al mismo tiempo, como si hubieran sido colocados. Gente salvaje. Esa es la única etiqueta que encaja. Humanos que habían estado viviendo mal durante mucho tiempo. No, salvajes, como la naturaleza los había hecho nobles. Salvajes como si algo los hubiera desarmado. Uno de ellos se abalanzó y agarró la correa de mi mochila. Me quité la mochila del hombro y tiré, usando el peso de mi cuerpo. Se aferraron. Su cara estaba a centímetros de la mía, con los ojos muy abiertos y sin parpadear, y su aliento olía a podredumbre y metal. Grité y le di un codazo en la mandíbula. Conectó con un crujido fuerte. Retrocedieron, silbando. Corrí hacia el sendero. Di quizás 10 pasos antes de que algo me tacleara por un lado. Caímos al suelo con fuerza. Tierra y agujas de pino me llenaron la boca. Manos me agarraron. Las uñas me rasparon los brazos y el cuello. Pateé, me agité, intenté ponerme de pie. Logré rodar y levantarme, arrastrándome hacia la cabaña porque el camino estaba bloqueado por formas en movimiento. No estaban persiguiendo como en una película. No estaban gritando y cargando. Estaban arreando. Cortando ángulos. Manteniéndose callados, excepto por esos chasquidos y sonidos entrecortados y suaves. Como si hubieran hecho esto antes. Llegué a la puerta de la cabaña y tropecé adentro porque, estúpidamente, 4 paredes se sentían más seguras que los bosques abiertos. El olor volvió a golpear. Los escritos se sentían más cerca ahora, como si también estuvieran mirando. Cerré la puerta detrás de mí y la empujé con el hombro. Por medio segundo, pensé que había ganado tiempo. Luego los dedos se deslizaron por una grieta cerca del marco. Alguien afuera metió la mano y comenzó a arañar el pestillo. Retrocedí, respirando con dificultad, con los ojos en blanco. La estufa. Vieja y oxidada, pero había una pila de leña junto a ella que parecía demasiado ordenada. También había una jarra de plástico en el suelo sin etiqueta, con líquido turbio adentro. Mi cerebro no formó completamente el plan. Simplemente se aferró al fuego. La cabaña era de madera seca y papel viejo y efigies hechas de hilo. Si pudiera encenderla, podría obligarlos a retroceder el tiempo suficiente para escapar. Agarré la jarra y giré la tapa. El olor llegó, gasolina o algo parecido. Mis manos temblaban tanto que la derramé de inmediato, salpicando mis propias botas. No me importó. La vertí por el suelo en una línea descuidada hacia la estufa, hacia las paredes, debajo de las efigies colgantes. Se empapó en tablas viejas. La puerta tembló cuando empujaron desde afuera. La ventana, donde faltaba el vidrio, se llenó con una cabeza. Otra cara, mirando, con la boca abierta como si estuviera sonriendo. Ojos oscuros. Dientes manchados. Agarré mi encendedor de mi bolsillo con dedos temblorosos. Lo encendí una vez. Nada. Lo encendí de nuevo. Llama. Me moví hacia el rastro de gasolina. Una mano entró por la ventana rota y me agarró la muñeca. El agarre era fuerte. Dedos como cuerda. Me retorcí con fuerza y tiré hacia atrás. Las uñas me rasparon la piel. El dolor se encendió. La mano se aferró.
Luego apareció una boca en la ventana, dientes descubiertos, y la persona se abalanzó y mordió mi mano derecha. Grité. Un dolor blanco me recorrió el brazo. Sentí presión, luego un estallido húmedo y desgarrador. No me soltaron hasta que tuvieron algo. Cuando se retiraron, me faltaba el dedo anular. No arrancado limpiamente. Mordido. La sangre me corrió por la palma de la mano en un chorro constante y salpicó el suelo. Me quedé mirando por una fracción de segundo, aturdido, como si mi cerebro no pudiera aceptar la forma de mi propia mano. Luego la supervivencia volvió a encenderse. Golpeé el encendedor en el rastro de gasolina. La llama se prendió de inmediato, corriendo por el suelo como si estuviera viva. El calor subió. El humo rodó rápido. La persona en la ventana retrocedió, emitiendo un chillido agudo como un animal. La puerta golpeó de nuevo. Más fuerte. Pánico al otro lado ahora. El fuego subió por la pared donde la gasolina había salpicado, lamiendo hacia las efigies. El hilo se rompió. Un paquete cayó y ardió brillante, con el pelo rizado, oliendo horrible. Tosí y retrocedí hacia la ventana. Mi mano estaba resbaladiza con sangre. La presioné contra mi pecho para frenarla, pero no ayudó mucho. La cabaña se llenó de humo demasiado rápido. Me ardían los ojos. Se me cerró la garganta. Respiré y supo a plástico derretido. La única salida era la ventana rota. Empujé la vieja mesa hacia ella con el hombro, usándola como un escalón porque el alféizar era más alto de lo que parecía desde afuera. Detrás de mí, la puerta finalmente cedió. Se abrió hacia adentro y uno de ellos tropezó, con la cara iluminada de naranja por la luz del fuego. Se congelaron por medio segundo, mirando las llamas como si no las entendieran. Luego me vieron. Hicieron ese chasquido de nuevo, dientes, rápido y emocionado. Me subí a la mesa y me lancé por la ventana. El marco de madera me desgarró la ropa. Sentí astillas clavándose en mi costado. Aterricé afuera y rodé, cayendo con fuerza sobre mi hombro. El dolor se encendió y probé la sangre donde me había mordido la lengua. Me levanté y corrí. No hacia el sendero. No podía verlo claramente a través de los árboles, el humo y el pánico. Corrí en la dirección en la que pensé que se abría el claro. Corrí hacia cualquier hueco que pareciera que conducía a la salida. Detrás de mí, escuché los chasquidos de nuevo, ahora más lejos. No persiguieron todo el camino. Siguieron lo suficiente para recordarme que podían. El resto de la caminata de regreso es una borrachera de dolor y distancia y yo revisando por encima del hombro cada 30 segundos como un idiota. Cuando finalmente llegué al sendero principal de nuevo, el bosque se sintió más ruidoso. Pájaros. Viento. El mundo normal regresando como si hubiera estado en silencio. Tropecé en el estacionamiento temblando tanto que al principio no pude abrir mi carro. Luego me senté en el asiento del conductor y sostuve mi mano sangrante y traté de no desmayarme. La envolví con mi camisa. Presioné. Respiré. Miré hacia adelante. Conduje hasta que tuve suficiente señal para llamar al 911. Le dije al despachador que me habían atacado en un ramal del sendero por personas, y que necesitaba una ambulancia, y que me faltaba un dedo, y que no estaba bromeando. Preguntaron por mi ubicación. La di. Preguntaron qué sendero. Les dije el nombre oficial del circuito y dije que había un ramal sin marcar y con plástico azul atado a las ramas, y que había una cabaña abandonada. Hubo una pausa en la línea cuando dije, personas. Luego el despachador dijo, cuidadosamente, ¿estás a salvo ahora mismo? Estoy en mi carro, dije. Me voy. En el hospital, una enfermera me limpió la mano y no reaccionó como reacciona la gente en las películas. No jadeó. No gritó. Simplemente se concentró mucho y fue muy eficiente. Coser lo que pudieron. Vendó lo que no pudieron. Tomaron declaraciones. Un ayudante del sheriff apareció e hizo preguntas como si hubiera escuchado historias similares antes y lo odiara. 2 días después, alguien del condado llamó y me dijo que revisaron el área. Encontraron la cabaña quemada. Encontraron huellas. Encontraron señales de habitación. No encontraron a nadie. También me dijeron, en ese tono cuidadoso que la gente usa cuando intenta terminar una conversación,
que el ramal no existe en los mapas oficiales y que no debería ir a buscarlo. No discutí. Solo hice una pregunta. Esos escritos en la pared, dije. ¿Los vieron? La persona al teléfono dudó lo suficiente como para responder sin responder. Estamos al tanto, dijeron. Luego, por favor, cuídese. Colgué. A veces, tarde en la noche, me duele la mano donde no debería. Me despierto y flexiono los dedos, contándolos sin pensar. Y a veces escucho ese chasquido en mi cabeza, dientes, rápido y emocionado, y pienso en la frase en la pared que me asustó más que las efigies. Te escuchan pensando. Porque lo peor no es que encontré una cabaña abandonada. Lo peor es que la cabaña se sentía como si estuviera destinada a ser encontrada. Como si fuera un lugar al que te llevan. Y seguí los marcadores sin siquiera darme cuenta de que eran marcadores hasta que fue demasiado tarde.